Amigos de la Agencia Andina, continuamos con nuestra transmisión del día de hoy, viernes 21 de julio del año 2023. Hemos tocado el temas terrenales, ahora nos vamos a temas un poco más científicos. El estudiante de Ingeniería Mecánica de Fluidos, Rivaldo Durán Aquino, peruano por cierto, sanmarquino, estuvo hace un par de semanas, ha terminado recién su misión, ha estado en una cápsula, una suerte de Astroland, en una agencia interplanetaria que tiene un simulador subterráneo. ¿Qué pasa en ese simulador subterráneo? Se reproducen las condiciones de lo que sería la vida en Marte. Rivaldo está aquí con nosotros en la Agencia Andina y vamos a conversar precisamente sobre esta experiencia que tiene mucho de futurista. Rivaldo, buenos días, bienvenido a la Agencia Andina. Muy buenos días, gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Cuando veíamos fotos, por cierto, de tu experiencia en la estación Astroland, te veíamos con tu traje de astronauta y pensábamos que ibas a visitarnos hoy así. Pero bueno, cuéntanos de qué se trató. Wow, la verdad fue una experiencia increíble. Como le comentaba, hoy acabo de llegar apenas de España, estoy apenas acostumbrándome al nuevo horario, ya es diferente. La verdad vengo con una alegría inmensa porque todo lo que se había planeado salió con éxito. El traje que se ha visto en las fotos es el traje que utilizamos en gran parte de esos 15 días de simulación. Lamentablemente no lo pude traer por el costo que demanda el traje y es un traje especial para la investigación. Rivaldo, por cierto, hay personas que han leído ya la nota que ha sido publicada en Andina, pero otros no. Cuéntanos el objetivo de esta experiencia, de esta misión, entre comillas, llamémosla así, a Marte. ¿Qué cosa es el proyecto Astroland? Sí, por empezar respondiendo a la pregunta ¿por qué en la Tierra y por qué no en Marte? Para empezar, el ser humano no ha pisado Marte y no lo va a hacer probablemente hasta el 2030 o 2035. Falta muchísimo tiempo. Hasta entonces, todas las agencias espaciales están haciendo sus esfuerzos y sus investigaciones aquí en nuestro planeta. Y una de las agencias es Astroland, es una agencia espacial española, privada, del sector privado, quien ha desarrollado un entorno de condiciones extremas para estudiar de cómo sería la vida en Marte, qué es lo que se espera. Se han tocado diversas investigaciones. Mi área, que es la dinámica de fluidos computacionales, pero también áreas como la astrobiología, la arquitectura espacial, la medicina espacial, la aeronáutica. Todos esos temas se han estudiado en estos 15 días que puedo compartir con mis compañeras. ¿Y cuál es la pregunta base, Rivaldo? La pregunta base es me lo planteo yo, y quiero saber si coincides conmigo, es ¿el hombre puede vivir en Marte? ¿Esa es la idea, esa es la pregunta que se quiere responder? La respuesta ya la tenemos, sí es sí. Ahora sí puede vivir en Marte. Sí puede vivir en Marte, la pregunta es cómo vivir en Marte. Hay muchas problemáticas las cuales aún quedan pendientes por resolver en temas de estructuras, en temas de la forma de respiración o qué tipo de aire vamos a tener ahí y muchas dudas que surgen cuando el ser humano deja el planeta donde creció. Y esas respuestas las estamos buscando en esta investigación y en las que se están haciendo con NASA, con la Agencia Espacial Europea, con JAXA y todas las demás instituciones del sector. Entonces, te fuiste al Astroland, a la estación Astroland, ¿y qué cosa es? ¿Cómo es Astroland? ¿Qué se encuentra uno cuando llega a ese lugar? Específicamente está ubicado en Cantabria, que es más o menos la parte norte de España. Llegué ahí con muchas expectativas. Había visto ya más o menos el diseño que tenía y la verdad esperaba bastante. Llegamos, es un pueblo bastante amigable, Cantabria, que es donde se ubica ahí específicamente en Santander, que es donde se realiza la investigación. Fue grande la sorpresa cuando nos comentaron que no estaba en la misma ciudad, sino que estaba a muchos kilómetros del centro de la ciudad, dentro de una montaña. Han estudiado varias cuevas naturales que se han formado y han encontrado que esa cueva es la más idónea para este tipo de estudios. El primer día, fueron de entrenamiento en los primeros días, pero cuando ya llegó la fecha de inicio, nos pusimos todo lo necesario y nos acercamos hacia la cueva. Es una cueva inmensa. La verdad nunca había entrado a una cueva solo de la parte externa, la había visto en la selva, pero estar ahí y entrar, y la verdad las condiciones son muy diferentes a la que uno tiene a superficie. En la medida que íbamos ingresándonos, mayor era la sorpresa, por la forma que tenía, por la oscuridad completa que tenía, y saber que nosotros íbamos a pasar 15 días ahí era algo que para entonces era impensable. Llegamos, vimos lo hermoso que es adentro. La verdad,
hasta ahora tengo la pregunta, ¿cómo construyeron eso ahí? La distancia, la superficie es muy amplia, si no me equivoco es 1.5 kilómetros. Hay que internarse dentro de la Tierra. Definitivamente. Ahora, ¿cómo es? No deja de ser el planeta Tierra, por cierto. Es Cantabria, es una especie de laboratorio que simula las condiciones de Marte, pero no deja de ser la Tierra. ¿Cómo hacen? O sea, ¿cómo el proyecto cómo hace para que ahí, por ejemplo, las condiciones de humedad y de abastecimiento de oxígeno sean como las de Marte? Tenemos algo muy positivo a nuestro favor en general, y es que Marte, en algún momento, las investigaciones han arrojado de que fue muy similar a nuestro planeta. De hecho, hace poco los rovers que tenemos ahí, dentro de las agencias, han descubierto lechos con restos de agua. O sea, significa que en algún momento sobre su superficie recorrían ríos, había lagos, lagunas, las mismas formas de masas de agua que tenemos en nuestro planeta. Probablemente aún no se ha comprobado, pero haya habido también una forma de vida. Entonces, esas condiciones son las que se tienen dentro de la cueva, como una tierra prehistórica. Por ejemplo, por mencionar alguna, en esa cueva la única forma de vida pues son los murciélagos. Y los microorganismos que se han detectado ahorita están siendo de investigación porque son organismos extremófilos. O sea que estos microorganismos, si sobreviven a esas condiciones, probablemente también puedan sobrevivir a Marte. Ajá. ¿Qué otros factores? Hay muchos factores, entre ellos, por ejemplo, la humedad. Dentro de mis sensores que yo manejaba como ingeniero, he logrado detectar una humedad de 96% en algunos momentos del día. Teníamos aparatos que controlaban la temperatura, pero bajo ciertas condiciones estos aparatos dejaban de funcionar y alcanzábamos temperaturas muy bajas. Temperaturas que se esperan tener, por ejemplo, en Marte, que es diferente en la superficie, como en una cueva, que incluso llegan a ser muy inferiores. Ahora, Rivaldo, has estado 15 días dentro de esta cueva de Astroland. ¿Cómo era tu día a día? 15 días no es mucho, pero tampoco no es poquito, ¿ah? O sea, sí es válido. ¿Qué cosas hacías desde que te despertabas? Y además, para empezar, ¿cómo sabías tú que ya era hora de levantarse, por cierto? Ya todo oscuro. La rutina que nos plantearon los especialistas, la central de misiones, que era un grupo de especialistas, fue una rutina estructurada como la de un astronauta, desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, tanto en la alimentación como en la rutina diaria. Cada hora de nuestro día, útil o hábil, tenía algo asignado, desde cosas básicas como el tema de la limpieza personal, que era diferente a la que nosotros hacemos en el día a día, hasta aspectos más complejos como lo que corresponde a nuestra investigación. El hecho de salir de la cúpula y hacer caminatas también estaba estipulado. Se asignaba un tiempo, se tenían protocolos. Cada cosa que hemos hecho tenía protocolos, o sea, una función de pasos y además pasos que estaban listos por si sucedía algo inesperado, cosa que pasó en varios momentos. Cuéntanos, por favor, ¿qué cosa es eso inesperado que ocurrió en estos 15 días? Por ejemplo, algo que se espera que suceda y que ha sucedido a nosotros es la pérdida completa de energía. ¿Pérdida completa de energía? ¿Energía en qué sentido? Energía eléctrica. ¿Y eso implica oscuridad absoluta? Oscuridad absoluta y pérdida de comunicaciones completa. No hay forma de hacer comunicaciones, y no es lo mismo perder las comunicaciones en la superficie que bajo tierra. No tener luz y no tener con quién contactar, solo con tu equipo ahí estando a muchos kilómetros de la población más cercana, es ya incluso un tema psicológico. Cómo nosotros lidiamos. En un inicio quizás fue más complicado que al final, pero éramos conscientes de lo importante que era saber cómo manejar eso. ¿Cuántas personas integraban tu equipo? Al final somos 4, 3 mujeres y yo como único varón representante. Y los 4, cada uno cumplió un rol diferente. Teníamos la encargada como capitán del equipo, la médica encargado, la vice y en mi caso como ingeniero de tripulación. Entonces, estas situaciones como la pérdida de energías en su momento representó un gran problema porque afectaba incluso en los estudios biológicos que se estaban haciendo, funcionaban con electricidad. Entonces, al tener pérdida ahí, la encargada de esa área tenía que ver cómo solventar. No sabíamos cómo iba a regresar o qué hacer. Para ello ya tuvimos que ser parte de nuestra creatividad para salir de esos momentos. Sí. La pérdida total de energía entonces fue una de esas situaciones inesperadas. ¿Qué otra ocurrió en estos días que estuvieron dentro de Astroland? Algo más específico que sucedió y que me tocó a mí sentirlo es la pérdida de oxígeno. Pérdida de oxígeno. ¿Qué implica esto? La verdad fue complicado porque no se da en un momento normal como estando dentro de la cúpula.
sino que junto a mi compañera, si no me equivoco fue la oficial médico, habíamos salido a recoger muestras, utilizando el traje que ella me hizo en las fotos. Salimos casi cerca al ingreso de la cueva, porque hay muestras interesantes ahí de microbiología. Nos acercamos, todo se estaba realizando con normalidad, o como lo llaman ellos, de forma nominal. Ya al regreso, como si había comunicaciones, se nos informa de que uno de los dos trajes, no se había identificado cuál, estaba teniendo pérdida de oxígeno, y que hay una cantidad asignada para cada tripulante, y estábamos a una larga distancia de llegar a la cueva. Entonces era o resolverlo ahí o ver si llegábamos a nuestras cúpulas. ¿Y qué decidieron ustedes en ese momento? Seguir el protocolo. En el sector aeronáutico, en el espacio o en cualquier lugar involucrado en esta área, existen protocolos. ¿Qué implicaba que quedarse y tratar de resolver ahí? Sí. Habían dos escenarios. Un tiempo designado, en ese momento de, entre comillas, desesperación, hacer cálculos de cuánto tiempo aproximado nos quedaba. Mentalmente poner a calcular. Lo que implicaba perder también tiempo ya. Sí, de hecho ya ahí se estaba perdiendo tiempo. Tener un restante de tiempo y distribuir un 30% para intentar resolverlo in situ, y el 70% designarlo si es que alcanza para llegar a las cúpulas. ¿Y qué resolvieron ahí? Intentamos resolverlo ahí. ¿Y no se logró. Hicieron regresar. Nos quedaba un 70% de tiempo disponible, y en el camino seguíamos intentándolo. Bajamos la velocidad de desplazamiento para reducir la velocidad que se perdía el oxígeno, y casi a mitad de camino el problema se logró solucionar. Teníamos aparatos de tecnología en nuestros brazos ¿Pero eso fue una situación fortuita o alguien estaba generando situaciones para ver cómo reaccionaban ustedes? Es una duda que nosotros también tenemos. Probablemente consideramos de que la propia agencia elabora este tipo de situaciones para medirnos a nosotros nuestra forma de respuesta. ¿Por qué? Porque la misma NASA tiene estudios de psicología, y esos estudios se estaban implementando para ver la reacción y la variación cognitiva de los tripulantes en este tipo de investigaciones. Rivaldo, quería preguntarte un detalle que es un poco delicado, pero en situaciones extremas como esa, ¿en algún momento sentiste temor? El miedo es parte del ser humano. Y personalmente sí sentí miedo en muchos momentos, no específicamente en ese momento, porque yo confío en la ingeniería y en que las tecnologías en gran parte nos dan la seguridad de que va a estar bien. Pero hubo otros momentos que ya van más allá de la parte física, que es lo psicológico. Estar en la superficie con la luz del sol es parte de nuestro día a día, pero estar ahí sin ver un rayo del sol, sin saber a veces qué hora era o a qué hora tenías que dormir, eran momentos en los que incluso uno pensaba cosas que normalmente no pensaría. Por ejemplo, yo soy una persona bastante sentimental, es algo que a mí me ha caracterizado siempre. ¿Sentimental? Sí. ¿Ya? Okay. Y en esos momentos de soledad en los que cada uno estaba enfocado en sus estudios, en sus tiempos asignados, yo me ponía a pensar, por ejemplo, en mi familia. Y no teníamos ningún tipo de comunicación con alguien que no sea la central de misiones. No había forma de comunicarnos. ¿Y tus compañeros, por cierto? Solo nuestros compañeros y los encargados. Y si pasaba algo, solo lo sabría la central de misiones, más no nosotros, hasta que acabe la investigación y pase lo que pase, que nosotros no perdamos la cordura y la concentración que estábamos teniendo en ese tiempo. Entonces fue una batalla muy bonita que yo la enfrenté, la verdad, era consciente. ¿Y cuál fue tu punto crítico, Rivaldo? Cuéntanos con sinceridad. Wow, ¿Llegaste al llanto o no? Al llanto llegué antes de ingresar a la cueva. ¿En qué momento? Y esto me marcó bastante en el inicio. Cuando llegamos a las instalaciones centrales, a la base donde están todos los especialistas, nos asignaron un tiempo a solas para grabar un video de despedida específicamente hacia una persona. Escogías una persona, te daba un tiempo en un cuarto para que tú grabes un video. Ante la eventualidad de que pudiera pasar. Yo no lo había estipulado, no estaba dentro de mis planes, no había planeado absolutamente nada. Y en el momento, al tener la cámara enfrente y al pensar en una persona que para mí significa mucho, y ponerme a expresar lo que sentía o lo que quería transmitir si pasaba algo, sí fue un momento que me chocó bastante. Pero me chocó en el sentido positivo, me dio la valentía que necesitaba de saber que pase lo que pase, yo ya había dejado algo. Y a partir de ello, en los días que estuve dentro hubo muchas situaciones, pero como esta ninguna, porque tocó la parte más profunda que uno tiene, en mi caso, que es mi familia, que para mí es lo más especial de este mundo. Claro que sí. Ahora, con esta experiencia, Rivaldo, ¿tú qué dirías? Esto que nos muestra el cine de Hollywood,
¿Tiene visos de verdad o es mucha fantasía y lo real, lo que ustedes han experimentado, es otra cosa completamente distinta? ¿Qué es lo que dirías tú ahora? Es una pregunta que nos hicimos incluso en los últimos días de investigación. Reunidos con mis compañeros les dije, ¿tienen ahora la misma perspectiva de cuando entramos? No, me dijeron. Algunos de mi equipo, todos tenemos la idea de algún día ser astronautas, pero algunos de mi equipo ya desistieron, decía. Después de esa experiencia extrema en varios aspectos, han desistido varios. Y en mi caso me ha llenado la fortaleza que sí, porque nos muestra una cara que, como bien menciona usted, no se nos da en la televisión o en el cine. A veces nos parece entretenido ver a personas flotando en el espacio, o ver cómo el ser humano puede pisar Marte y plantar papas en Marte, por ejemplo, pero no ven el trasfondo. Esas preguntas que el astronauta se hace en sus noches de soledad, el estar a miles y miles de kilómetros, incluso un factor tan simple para nosotros que fue la comunicación. Cada mensaje que enviábamos tenía un retraso de 7 minutos, como si fuera Marte, es lo que se espera que sea Marte. 7 minutos tú enviabas y en otros 7 minutos recién te llegaba una respuesta. O sea que si pasaba algo, eran 14 minutos a más de tiempo que tenías que esperar. Y eso psicológicamente también es fundamental, estar allá con personas que a veces no conoces, problemas que se pueden presentar tan lejos y que tú, en tu capacidad limitada, como todos, tienes que buscar la manera de solventar, es algo que no se muestra. Entonces, tú has decidido que tu camino es la astronáutica. Sí, definitivamente. ¿Cuál es el siguiente paso, Rivaldo? Quiero hacer un doctorado y ya terminar la carrera de Ingeniería Mecánica de Fluidos y ir por la maestría y luego al doctorado. Directamente al doctorado. En Estados Unidos hay una ventaja muy interesante que puede ser útil para varios, de que universidades como, por ejemplo, Stanford, con el bachiller, como le llaman aquí en Perú, puedes ir al doctorado. Postular un doctorado de 5 años. ¿En qué te gustaría hacer el doctorado? Aeroespacial. Doctorado aeroespacial. Y de ahí 5 años más. ¿Tienes ahorita cuántos años? Yo tengo 23 años. 23, 5 años más 28. Estás en una buena edad para ser un astronauta. Muy buena edad. ¿Cuál es el siguiente paso? Y posterior a ello ya empezar a postular a este tipo de convocatorias que realiza la Agencia Espacial Europea, la misma NASA, SpaceX, Blue Origin, que son ya más del sector privado, y donde se dé la oportunidad yo intentarlo. Es algo que no es seguro porque es una convocatoria que se realiza a nivel mundial, entre personas selectas, personas de las mejores universidades, pero busco estar en esas condiciones. Vale, entonces serías el segundo peruano en el espacio. Carlos Noriega, el astronauta peruano que estuvo en el Atlantis en el año 97. Carlos Noriega nos ha demostrado que sí es posible, que si un peruano se lo propone, definitivamente puede llegar más alto que el mismo cielo. Rivaldo, estas situaciones extremas nos ponen no solamente ante situaciones científicas, sino también muchas veces, principalmente éticas, sobre lo que es el futuro de la humanidad, por ejemplo. ¿Qué es lo que tú crees que hay detrás de todos estos experimentos? ¿Estamos buscando una salida para cuando el planeta Tierra sea inhabitable? ¿Eso es lo que crees que la ciencia, a eso está apuntando la ciencia? El ser humano va a Marte para salvar nuestro planeta. La tecnología que se utiliza para este tipo de proyectos va a permitir resolver problemas en el nuestro. Marte es inhabitable, eso se sabe, y ya se sabe hace muchos años. ¿Es inhabitable? Inhabitable, como tal. ¿Por qué estamos siendo ahí? Bueno, es porque es el planeta más cercano y por lo que ya mencioné antes, en algún momento fue como el nuestro. ¿Quién sabe? Quizás sea el final de nuestro planeta como el que actualmente es Marte. Podemos mirarnos en ese espejo rojo. Es como ver al futuro de lo que nos espera. Y saber cómo el ser humano es capaz de resistir ahí, pues nos asegura también nuestra vida aquí en nuestro planeta. Pero no va a ser para todos, pues, ¿no? O sea, definitivamente. Son estos dilemas que se plantean en las películas de ficción. Quien pueda pagar, irá. Quien no, a aguantar nomás. Sí, lamentablemente el sector se limita a la parte científica y económica. Si no vas por lo científico, pues lo económico, como ahora que se está haciendo el turismo espacial. Hace muchos años solo personas científicas, académicas, tenían el placer de ver al planeta fuera de su órbita. Ver cómo el amanecer cada ciertos minutos era un privilegio que tenían los mejores ingenieros, los mejores pilotos, los mejores científicos. Ahora, SpaceX, Blue Origin dan la oportunidad de que con una cierta cantidad tú puedas salir al espacio por unos minutos, incluso regresar. Es algo que está avanzando y se espera que sea lo mismo para Marte, que primero sean científicos, ingenieros, especialistas quienes realicen estudios, pero décadas o años después ya sean personas normales, entre comillas, quienes vayan, conozcan, quién sabe, quizás quedarse o volver a nuestro planeta. Hay un tema que es ya casi como que se da por sentado de que la respuesta es afirmativa.
pero quisiera conocer la mirada de alguien que está en experiencias como esta, científico y todo, la vida en otros planetas. ¿No? O sea, el universo es tan grande que pensar que somos los únicos es casi una necedad o una cosa un poco ingenua. ¿Qué opinas tú? Yo soy de la idea de que sí existe vida en nuestro planeta, pero que aún no la hemos conocido. Esa perspectiva que suele tener la mayoría de los ovnis o de los objetos que en teoría visitan nuestro planeta, yo no confío en los tipos de fuentes. La misma NASA ha hecho estudios, ha publicado estudios de esa área, dando explicación a cada una de las preguntas de por qué son esos avistamientos, esos comportamientos erráticos de ciertas luces. Todos tienen una respuesta, pero hay un consenso, incluso diría yo, en la comunidad científica de que es imposible de que seamos los únicos. Es imposible que no haya vida. Es imposible por la inmensidad del universo. De hecho, en nuestro mismo sistema, hace poco ya sabemos de que ni siquiera Marte es el único que tiene agua. Hay lunas que tienen agua. Hay muchos planetas que tienen agua. Y agua es el elemento fundamental para la vida. Y si ¿Donde hay agua, hay oxígeno? De cierta forma, sí. Se suele decir que donde hay agua, hay vida. Incluso así de directo. Así es de directo. En Marte no lo sabemos. Unas formas de vida que no conocemos. Formas básicas probablemente. Así como en nuestro planeta inició un caldo, una especie de caldo, ahí se formaron los primeros microorganismos, esos extremófilos que hoy en día somos nosotros. Probablemente, si es que hay, sería en esa forma, porque bueno, Marte es inhabitable y los demás planetas en teoría también lo son. Correcto. De verdad que la experiencia que has tenido me da la impresión de que es futurista completamente, pero la pregunta cuando uno piensa en el futuro es, así como estamos haciendo esfuerzos científicos por explorar posibilidades en otros lugares, ¿por qué no hacemos un esfuerzo por salvar nuestro planeta? Es difícil engañarnos cuando sabemos de que detrás de todo esto hay intereses económicos. NASA o las agencias han encontrado motivos más que científicos para investigar Marte y la Luna. Por ejemplo, hace poco se ha descubierto de que hay minerales en la Luna que podrían ser útiles en la propulsión de cohetes. Entonces es por ello que ahora se ha lanzado Artemis de la NASA para volver a poner el hombre, a la mujer incluso, en la Luna después de 50 años. Ha surgido nuevamente la necesidad tras un motivo económico. Entonces ya han lanzado su primer cohete, ya ha salido al espacio, las siguientes pruebas son para orbitar la Luna y ya una mujer o un hombre de color o una persona normal o de color normal va a estar bajando a la Luna nuevamente. Lo mismo será en Marte. Hay motivos económicos detrás de ello. Entonces, desde el lado, por decirlo así, negativo, pero en lo positivo, esas investigaciones ayudan a resolver problemas de nuestro día a día. Muchas de las enfermedades, como el cáncer, utilizan tecnología que utilizó el Apolo 11, por ejemplo. Hoy tenemos el Internet gracias a la tecnología desarrollada por IBM, una de las empresas encargadas de los lanzamientos de los transbordadores. Entonces, gran parte de los avances, la televisión a color incluso es parte del resultado de la investigación aeroespacial en el sector médico, en el sector biológico, en el sector de salud. Avances se han logrado gracias a la investigación espacial. Entonces, tarde o temprano, todo lo que se está viendo dentro de la cueva que hemos hecho, o lo que está haciendo la NASA en otros lugares como en la Antártida, van a ser de utilidad para las personas en su día a día, y eso es muy positivo. Rivaldo, déjame decirte que de esta conversación me quedo muy gratamente sorprendido que detrás de un hombre de ciencia no hay solamente una persona que está preocupada por los números y por las mediciones, sino que también está consciente de las dimensiones éticas y humanas que están detrás de todos estos experimentos. Me alegra mucho escucharte y quería preguntarte, ¿el Rivaldo que bajó a la cueva es el mismo que salió? No. Sin ninguna duda puedo decirlo, hay cosas de Rivaldo que se han quedado dentro de esa cueva y hay cosas nuevas que he adquirido en esa cueva que hoy salen como un nuevo Rivaldo, y yo sé que no se aplica solo para mí sino para muchos, para todas mis compañeras que han entrado, hemos adquirido, incluso nos hemos conocido nosotros mismos más estando ahí como seres humanos, cosas por mejorar o cosas que estamos haciendo bien incluso. Y personalmente, algo que no voy a olvidar es esa sensación de volver a sentir cosas simples como el rayo del sol, poder escuchar el canto de los pajaritos. Nunca pensé darle tanta importancia como la di ese día
que salí de la cueva. Salí y sentir los rayos del sol llegando a mi mejilla, el sonido incluso de los carros, algo tan simple o algo tan trivial, para mí en ese momento fue especial. Y empiezas a valorar cosas tan simples como el hecho de tener un plato de comida, porque la comida que se consume ahí es súper diferente. Para mí no tenía sabor, pero es proteína y tiene todo lo necesario, pero no tenía sabor. Y empiezas a valorar esas pequeñas cosas como lo que tienes en casa, el tener un techo. Teníamos un techo ahí que estaba diseñado para esa investigación, todo estaba diseñado para la investigación, pero iba fuera de lo normal, y la normalidad también se extraña, y yo la extrañé y la estoy disfrutando ahora. Claro que sí. Ha sido una inmersión no solo en un espacio como el de Marte, sino principalmente, de lo que te escucho al menos, es una inmersión en el propio ser humano. Felicitaciones por esta experiencia, Rivaldo. Muchas gracias. Ojalá que además la experiencia que tú has tenido ahí en esta cueva y que te ha permitido encontrarte contigo mismo, la pudieras compartir con jóvenes, con otros jóvenes como tú, con niños que se están formando, con las futuras generaciones, para entender el sentido real de lo que es el ser humano. Y lo voy a hacer porque desde que empezó todo esto me han surgido oportunidades para hablar con los niños, con los adolescentes, y ahora que ya he regresado al Perú me están llegando invitaciones para conversar justo en los colegios, en las academias, y es lo más bonito para mí. De todo esto, la ciencia se trata de compartir, de decirles de que todo se puede lograr con disciplina, con perseverancia, con esfuerzos, y son los únicos ingredientes necesarios para hacer realidad muchos de los sueños que tenemos. Yo que vengo de una situación complicada, vengo de un pueblito bien pequeño, nunca pensé estar a mis 23 años, por ejemplo, en París. Era algo impensable y lo he logrado. Y quiero no solo que esto sea para mí, sino para muchos más. Así como Carlos Noriega motiva a toda una generación a hacer cosas grandes, yo también y muchos más de mi edad queremos conseguir lo mismo, de ser una fuente de que cause de que las personas puedan decir, si él pudo, yo también puedo. Y es la idea, de que el Perú la única forma de que pueda salir adelante es a que todos nos vaya bien, no solo a mí o a unos cuantos, sino que todos nos vaya súper bien, en mi tierra, en mi universidad y en general en mi país. Última, ¿a quién le dirigiste el mensaje antes de entrar a la cueva? A mi sobrina. Tengo una sobrinita a la que quiero mucho desde antes de nacer y para mí ella es una persona especial y para ella fue ese mensaje. Excelente, Rivaldo. Muchísimas gracias por darte el tiempo de abrir tu espíritu con el público de la Agencia Andina. 10 segundos para que te despidas. Bueno, agradecer la oportunidad. Ha sido una entrevista bastante amena. Es oficialmente la primera entrevista que doy después de haber salido de la cueva y ya estar en la superficie. Por mi parte, darles el testimonio de que el área de la ciencia es un área muy hermosa y que nos va a dar también muchas alegrías en el futuro y en el presente. Y de que la única forma en que nuestro país puede y va a salir adelante es mediante la educación. San Marcos me lo ha reafirmado, de que mediante la educación vamos a poder lograr cosas inalcanzables. Y gracias. Muy bien, Rivaldo, muchísimas gracias. Amigos de Andina al Día, hemos tenido el gusto de conversar con Rivaldo Durán Aquino, estudiante del último año de la Facultad de Ingeniería Mecánica de Fluidos de la Universidad Nacional de San Marcos, que nos contaba esta experiencia extraordinaria, en el sentido de que sale de todo lo que conocemos en nuestro día a día, de introducirse, de hacer una inmersión de 15 días en una cueva que simula las condiciones de Marte. La conversación que ha compartido Rivaldo con nosotros esta mañana nos lleva a pensar que junto con la ciencia también hay una dimensión humana y ética que tenemos que saber trabajar, cultivar y explotar. Con esta conversación he tenido el gusto, además de conversar con Rivaldo esta mañana. Llegamos al final de nuestra transmisión. Los invitamos a continuar revisando información actualizada al minuto en el portal de la Agencia Andina. Buenos días.